Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, de la jardinería, el paisajismo y mucho más. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día o para que puedas tener temas de conversación como es el episodio presente. La semana pasada estuvimos hablando sobre las plantas con hojas fenestradas. Retomamos ese tema por el pedido de 2 de nuestras oyentes y hoy, para terminar con ese pedido, voy a hablar de las plantas variegadas, es decir, de aquellas plantas que tienen hojas con pinceladas de distintos colores al verde. Pero antes de comenzar, vamos a hacer referencia, como todos los episodios, a nuestro gran patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería de mi amigo Fernando, en la que podés encontrar, si vivís en España, todo lo necesario para decorar y para mantener muy lindo tu jardín en este otoño que ya viene mostrando sus colores seguramente en toda la península ibérica. Entonces, te lo recuerdo, personalgardenshopper.es. Y ahora sí, empezamos con el episodio de hoy, que si bien en el mes de julio algo hablamos, hoy voy a profundizar y quiero contarte alguna que otra pequeña curiosidad. Y para comenzar, me gustaría recurrir a esa imaginación que todos tenemos. Entonces, pensá en una hoja que parece haber sido salpicada con crema, delicadamente bordeada, a lo mejor en oro, o atravesadas por pinceladas de color rosa. No es una enfermedad, no es un truco, es la misma naturaleza que podríamos decir metafóricamente jugando a ser pintora. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de estas imperfecciones perfectas de color? ¿Qué es exactamente la variación? ¿Es una ventaja? ¿Es una debilidad? Lo más importante que podemos decir es que podemos utilizar estas plantas de forma decorativa. Con respecto al porqué de la variación, comencemos definiendo la palabra variegado, que simplemente significa que algo presenta varios colores. En las plantas se refiere a las hojas, a veces también a los tallos, que tienen zonas con una clara falta de pigmento verde, es decir, el pigmento de la clorofila. Estas zonas pueden ser blancas, pueden ser amarillas, cremas, rosadas o incluso rojizas. Pero, ¿cómo todo esto es posible? Bueno, la causa más común y quizás más interesante es un fenómeno genético llamado quimerismo. Una planta quimérica es, en esencia, un solo organismo que contiene 2 o más tipos de tejidos genéticamente distintos. Imagina tener 2 planos de ADN diferentes conviviendo dentro de la misma planta. Un tipo de tejido tiene un código genético para producir la clorofila, es decir, toda esa parte verde, y el otro tipo tiene una mutación que le impide hacerlo, la parte blanca, amarilla o de color rosado. Y a medida que la hoja crece, estas 2 líneas celulares luchan y se organizan creando los patrones únicos que podemos ver en las plantas. Podemos tener una variegación marginal en donde los bordes son de un color diferente, como ocurre en muchas hostas o en los ebónimos. También puede ser una variegación central, en donde el centro de la hoja es de otro color. Una variegación moteada o salpicada, en el que vemos manchas o puntos distribuidos al azar, como en el Poctus Marble Queen. Y después también tenemos variegación sectorial, es decir, grandes bloques de color, a veces dividiendo la hoja por la mitad. No toda variegación, hay que tener presente, es quimérica. A veces hay pequeñas burbujas de aire atrapadas debajo de la epidermis de la hoja, que hace que se refleje la luz creando un efecto plateado como en muchas begonias. Otras veces es la presencia de otros pigmentos como las antocianinas lo que enmascara el verde. Pero la variegación por falta de clorofila es la más dramática y la que más por ahí nos interesa a quienes diseñamos jardines. Y si nos ponemos a pensar en esta evolución, podemos decir que es una belleza frágil o que es una estrategia oculta que tiene la planta. Y aquí viene la gran pregunta: si la clorofila es esencial para la fotosíntesis, el proceso por el cual la planta se alimenta, ¿por qué una planta desarrollaría partes que no pueden realizarla? En la naturaleza
La variegación es, en la mayoría de los casos, una desventaja evolutiva. Es la oveja negra genética. Una planta variegada es menos eficiente energéticamente, crece más despacio y en general es más débil que su contraparte completamente verde. Si nos vamos a una competitiva selva, podemos decir que una planta variegada, una plántula variegada que recién está creciendo, tiene menos probabilidades de sobrevivir. Y entonces ahí viene la pregunta de ¿por qué existen? Y la respuesta muchas veces tiene que ver con nosotros, con los seres humanos, que a lo largo de la historia los horticultores y aficionados hemos encontrado estas raras mutaciones en la naturaleza y hemos quedado cautivados por su belleza. Por lo tanto, se rescataron, se protegieron y se propagaron vegetativamente a través de esquejes y no de semillas durante muchas generaciones. Entonces hemos creado un entorno seguro para estas bellezas frágiles, digamos un nicho ecológico donde su debilidad se convierte en su mayor fortaleza, que sería el valor ornamental. Y así como en el episodio pasado te di algunos ejemplos, te voy a dar algunos de plantas para colocar en el jardín que seguramente ya los conoces, como el Euonymus japonicus, el Auro marginatus, que es el botonero del Japón variegado, así se lo conoce en algunos lados, nosotros directamente Euonymus, que es un arbusto de hoja perenne, denso, resistente. Sus hojas son de un verde brillante con un borde irregular de color amarillo dorado intenso. Otro ejemplo tenemos la Hosta patriot u hosta variegada, que es una planta perenne herbácea que es reina de la sombra, podríamos decir así. Forma un montículo de grandes hojas con forma de corazón de un color verde oscuro profundo con un margen muy ancho y llamativo de color blanco puro. Es una planta que debemos cuidar bastante de las babosas y de los caracoles porque les encantan sus hojas. Y después tenemos como otro ejemplo tenemos el crotón, el Codiaeum variegatum, que solamente lo podremos cultivar en climas cálidos y donde no hay heladas. Es una planta muy interesante porque puede tener dentro de sus hojas duras y coriáceas una variedad increíble de mezclas de verde con amarillo, con naranja, con rojo o incluso colores tan oscuros que parecieran ser negro, a menudo a lo largo de las venas de las hojas. Y si pensás en plantas para el interior de la casa, quizás una de las más nobles y fácil de cultivar, con hojas con forma de corazón, que están profundamente salpicadas o veteadas de blanco cremoso y verde, que da como un color parecido al mármol y que yo tengo aquí en mi oficina, es el Poctus Marble Queen, cuyo nombre científico es el Epipremum aureum Marble Queen. Y aquí un detalle que tiene que ver con su cultivo es que la cantidad de blanco en las hojas va a depender directamente de la cantidad de luz que recibe. Con más luz indirecta brillante, las hojas van a ser más blancas y llamativas. Con poca luz, se van a ir volviendo cada vez más verde. Luego, si te gustan las plantas un poquito más grandes, tenés el Ficus elastica tineke, que es el gomero variegado, un árbol de interior elegante, estructural, con hojas ovaladas, al que no le gustan mucho los cambios, así que una vez que le encontré su lugar con luz brillante e indirecta, déjalo allí para que pueda crecer y pueda mostrar toda su belleza. Y para terminar, mejor, en lugar de seguirte dando ejemplos, voy con alguna curiosidad dentro de este mundo variegado vegetal. La primera curiosidad podríamos llamarla como el fantasma de la reversión. Es decir, casi todas las plantas variegadas tienen un instinto de volver a ser completamente verdes, como te mencioné recién. A este fenómeno se le llama reversión. Si en tu planta variegada aparece una rama o un tallo completamente verde, hay quienes dicen que debes cortarlo, porque esa parte verde es genéticamente más fuerte y hará fotosíntesis más rápido y si la dejas, terminará por dominar toda la planta, haciendo desaparecer la variegación que tanto te gusta. Y, por otro lado, como último detalle, si hay una familia que se destaca por tener plantas variegadas, o en realidad que se destaca porque tiene muchas plantas dentro del mercado, es la familia Araceae,
Y aquí tendríamos que estar recordando a la monstera deliciosa Albo variegata, o a la Thai Constellation, o al Philodendron Pink Princess, en donde estas plantas han alcanzado en algunos lugares precios altísimos por un solo esqueje, en donde esto ya nos demuestra la fascinación por estas mutaciones que para los coleccionistas está más viva que nunca. Y como no hay dos sin tres, vamos por un último ejemplo, y aquí tiene que ver con la fiebre del tulipán y la variegación viral. En el siglo XVII en Holanda se desató la tulipomanía, una de las primeras burbujas económicas de la historia. ¿Y cuáles eran los tulipanes más caros y codiciados? Aquellos que tenían patrones variegados con llamas de colores en sus pétalos. Durante siglos se pensó que era una rareza genética, pero en el siglo XX se descubrió la verdad. Era un virus. Resulta que el virus del mosaico del tulipán era el que creaba esos patrones, debilitando la planta pero aumentando su valor a niveles astronómicos. Y hasta aquí entonces el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Es también una pequeña ampliación del episodio del podcast de neuropaisajismo, en donde vimos plantas variegadas y plantas fenestradas y los beneficios en la regulación sensorial de personas con, por ejemplo, autismo o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y ahora sí, entonces, me despido. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.